Vamos a hacer un saludito rápido porque está en línea una persona que hace muchos años que nos conocemos y en su momento yo comenté un libro de él que se llamaba Petróleo, Estado y Soberanía hacia la empresa multiestatal latinoamericana y de hidrocarburos, y estamos en comunicación con Federico Bernal, quien es bioquímico y además es director del observatorio OETEC, que es el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, y bueno, él está en línea con nosotros en este momento. ¿Cómo te va, Federico? Marcelo Aymar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, y quería tratar de conversar con vos sobre, bueno, lo que está sucediendo en el sector energético, y como primera consulta, tal vez que nos dieses tu mirada acerca de cómo crees que, porque me parece que se está yendo mucho el tema hacia lo que tiene que ver tarifas, pero me gustaría que nos des tu impresión sobre qué es lo que a nivel inversiones dentro del sector energético no está sucediendo y tendría que suceder para que tal vez estas tarifas se alivianen un poco. Es que no creo que se alivianen por más inversiones que hayan. De hecho, si vos te fijás lo que ocurrió en la década del 90, o sea, el resultado de las privatizaciones fue, tuvieron la tarifa que querían, giraban utilidades sin ningún tipo de control a la casa matriz, pagaban los dividendos que se les antojaba y las inversiones eran ínfimas. Basta revisar los diarios, La Nación y Clarín, no te digo página 12, sí. En la década del 90 y tenés, nosotros lo hicimos ese trabajo, específicamente para el norte y del sur, y tenés cortes y apagones masivos en el 94, en el 95, en el 96, 7, 8, 9 y hasta el 2000 como mínimo, ¿eh? Entonces, tenían la tarifa, ellos decían que invertían, sí. Y sin embargo la calidad del servicio y los problemas que después se transmitieron durante los 3 gobiernos kirchneristas, digamos, nunca dejaron de estar a pesar de las tarifas y de las inversiones. Esta es la teoría del derrame. La teoría del derrame no existe. Cuando las empresas, cuando el gobierno o el Poder Ejecutivo responde a las empresas, en este caso yo creo que desde que asumió Macri no es que el gobierno responde, sino que es un gobierno de las empresas. La teoría del derrame y todo este cuento chino de que invierten porque ganan mucho dinero, bueno, demuestra una vez más una falacia y además que nunca fue así. Federico, pero en cuanto a... Yo decía esto porque, bueno, me parece que también es importante... A ver, ayer Aranguren dijo que en realidad, yo la verdad que no sé desde dónde sacó esa declaración, que este aumentazo tarifazo logra que haya menos gente en la pobreza. La verdad que es una definición no muy feliz o totalmente alejada del sentido común. Pero sí me gustaría tratar de hablar sobre, en realidad, cuál es el motivo por el cual el sector energético en este último tiempo está alejado de ciertas lógicas que decís vos de inversión, cuando durante los gobiernos kirchneristas y los 2 mandatos de Cristina Fernández, en realidad la plata que no pagaba el usuario eran los subsidios del gobierno, que supuestamente con esos subsidios ellos hacían la inversión que tendrían que haber hecho para que no pasara lo que nos estabas diciendo hace un ratito, de cortes igual que en la década del 90. ¿Qué sucedió con ese dinero? ¿Qué pasó con esa plata de subsidios también? Pero vamos a ordenar un poquito. Primero, si vos ingresás al ENRE, o mejor dicho, si ves el último informe publicado en 2016 del ENRE, que regula el norte y del sur, o casualidad, lo que observás es que la calidad del servicio entre casi 2013 y 2015, digo casi porque para una fue 2013 y para otra fue 2014, mejoró. Mejoró la calidad del servicio, se redujeron los cortes. Sí. ENRE 2016. Las empresas reconocen en sus memorias y balances, por lo menos desde 2014, que invirtieron de forma extraordinaria como nunca en su historia. Lo dice de sur y lo dice de norte. PAE, YPF y Total son las principales productoras de gas, concentran cerca del 70% de la producción de gas. En las audiencias públicas, en las 2 primeras, porque en la tercera
lo sacaron para que no sigan diciendo lo que te voy a decir que dijeron. En las dos primeras audiencias públicas del gas, septiembre de 2016 y marzo de 2017, YPF, PAE y Total, vuelvo a repetir, las principales empresas productoras de gas en la Argentina, a través de hermosas diapositivas, y esto dicho por sus representantes, por sus enviados, ¿qué dijeron? Que entre 2012 y 2015 habían aumentado las inversiones de forma marcada y notable, habían sustituido importaciones de gas, habían invertido inclusive en proyectos de alto riesgo como en el mar argentino, habían mejorado la producción de gas, y eso, entre otras cosas, lo que produjo era que terminemos 2015 con una producción de gas creciendo un 3,4%. Entonces, empresas, y ahí te podría seguir dando muchísimos otros ejemplos. O sea, ese subsidio pasó realmente a que ellos generaran, las empresas privadas, inversiones en el sector. Ahora, bueno, eso después cae en el 2016. Pero iba a terminar con esto. Los subsidios que se daban entre 2013 y 2015, y que fueron aumentando en los últimos años del gobierno del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no iban a las empresas, no eran subsidios que iban a las empresas, eran subsidios que iban a dos lugares. Uno, a Enarsa, empresa del Estado, para importar gas natural y que ese gas que uno importa a mayor precio no se traslade a la tarifa. Y también iba a Camesa, que es una empresa del Estado que administra el mercado eléctrico mayorista. ¿Para qué? Para poder comprar combustibles que teníamos que importar y no trasladar ese precio, ese mayor costo a los usuarios. Con lo cual, los subsidios, primero, no iban a las empresas privadas. Segundo, y las empresas privadas mejoraban, como yo te estoy diciendo, su performance. Y segundo, los subsidios eran erogaciones e inversiones del Estado que se destinaba a el conjunto, el grueso de los 40 millones de habitantes, a todos por igual. Uno puede decirme, pero ¿por qué iban a los sectores más ricos? Porque no se trataba, como dice el FMI, de subsidiar a los que más necesitan y a los demás no. Se trataba de una política, de una herramienta de política económica antiinflacionaria y para alentar el consumo y la producción nacional. Sí, nosotros ahora más o menos un mes y medio estuvimos hablando con Jorge Ávila, que cada tanto hablamos con él, que es el secretario general de los trabajadores del petróleo y gas de la provincia de Chubut, y me acuerdo que en la entrevista nos decía que hay como una estrategia de poner la mayoría de inversiones en lo que es Vaca Muerta, y que los demás pozos y todo lo que tiene que ver con el trabajo del gas y del petróleo y las extracciones en otras provincias en realidad está debilitado. En la semana tuvieron un acuerdo en donde estuvo el gobernador Arcioni también sobre algunos, creo que se sumaron unos trabajadores que estaban despedidos, unos 120 y pico que estaban suspendidos en Chubut, pero lo que quería preguntarte era si esta estrategia vos crees que es así, que el gobierno está poniendo todo lo que tiene que ver con el marketing en Vaca Muerta y olvidando otras políticas que son mucho más federalistas en tanto el sector energético en cuanto a trabajos al gas y al petróleo y las extracciones que tienen que ver con que haya mayor movilidad dentro del sector. Comparto plenamente, nosotros venimos haciendo del observatorio un monitoreo mes a mes de la política energética y hidrocarburífera, y es efectivamente así. Te publicamos varios informes. Mirá, Sureda, que fue un hombre de PAE y renunció, no sé si lo recordás, el año pasado, en abril, sí. Fue el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, o sea, el responsable de la política hidrocarburífera. Sureda, cuando renunció, de un portazo y se peleó con Aranguren, dijo que Vaca Muerta era una aspiradora de capitales y que todo iba a parar ahí mientras las producciones de las provincias más allá de Neuquén languidecían. Bueno, eso fue por una denuncia de Lilita Carrió, creo, lo que empuja un poco a la renuncia en su momento. No, eso es lo que se dijo. En realidad se fue por diferencias abismales entre Shell, que es el dueño del Ministerio de Energía, y PAE, que es una empresa nacional que, bueno, que tenía mucho invertido en
y tenía de alguna manera interés en el mercado interno. A Shell obviamente no le interesa lo más mínimo, le interesa como comprador de productos importados. Pero, digo, primero esto ya lo marcó un funcionario, un exfuncionario de Mauricio Macri que pasó por el Ministerio de Energía. ¿Qué es lo que está pasando con Vaca Muerta? En Vaca Muerta se está reeditando la estafa exportadora de la década del 90 en cuanto al gas. Entonces, se están concentrando inversiones, entre comillas, porque en realidad las inversiones son absolutamente insignificantes respecto de lo que fue la recuperación de YPF y las inversiones que hizo YPF, sobre todo con Chevron, en Vaca Muerta. Ahora lo que vemos son inversiones mínimas, pero como el gas se está pagando muy bien en la provincia del Neuquén y en Vaca Muerta, y si el gobierno les prometió a las empresas que van a poder volver a exportar este año el gas a Chile, entonces están levantando la producción, se está concentrando todo ahí, las demás provincias no reciben prácticamente nada, los pozos están absolutamente abandonados, y Vaca Muerta otra vez está muy lentamente a resurgir. Macri el otro día dijo, gracias a Vaca Muerta la producción está aumentando. En realidad, gracias a una sola empresa en Vaca Muerta. Nosotros sabemos bien cómo viene la mano ahí. No es que está aumentando la producción de toda Vaca Muerta, de hecho YPF cayó o está prácticamente estancada, y las grandes petroleras están estancadas. ¿Cuál fue la empresa que salvó las papas en Vaca Muerta? A Macri, la empresa de Techín, Tecpetrol. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos 2 años de tarifazo. 2 años de tarifazo. 2 años en los que las petroleras todas recibieron cerca de 7.000 y pico de millones de dólares, producto del incremento del precio del gas en boca de pozo y de la tarifa. 2 años. La producción de gas en 2017 cayó un 1%. Ahora está aumentando un poquito. ¿Y está aumentando por todo ese dinero, por el tarifazo? No. Está aumentando por un nuevo programa macrista de estímulo a la inyección de gas, que beneficia nada más que a un puñadito de empresas. ¿Cuál es? Tecpetrol, la que te dije recién, Shell, ExxonMobil y alguna otra privada del señor Midlin o algún otro empresario de estos que forman parte del Poder Ejecutivo o son socios del Poder Ejecutivo. Federico, sé que estás entrando a una reunión, quería agradecerte por estos minutos, quería hablar con vos para entender un poco qué es lo que le pasa al sector energético y que no nos quedemos solamente con las discusiones políticas de tarifazo sí o tarifazo no, sino entender realmente qué es lo que sucede con los trabajadores y con las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Energía con Juanjo Aranguren a la cabeza. Así que Federico, muchísimas gracias y aparte un placer después de haberte reencontrado. Bueno, estamos los dos un poco más viejos, pero bueno, un abrazo. No, vos estás más joven, te noto más joven en la voz. Escúchame, sí. siempre recuerden esto y te lo tiro como humilde sugerencia cuando hables sobre el tema energético en las entrevistas. Sí. Preguntarles a todos lo primero, ¿hay un Ministerio de Energía o hay un cártel de empresas que actúa con abuso de posición dominante y carteliza? ¿Tenemos un ministro de Energía o seguimos teniendo no un CEO que pasó por Shell, sino un accionista de Shell? Porque recuerden una cosa también, a ustedes, o por lo menos les pregunto, ¿ustedes leyeron algún documento en el que Aranguren se haya comprometido frente a la Oficina Anticorrupción y a todos los argentinos que no va a recomprar las acciones que vendió? ¿Ustedes lo encontraron, lo leyeron? No está eso. Entonces, sigue siendo accionista de Shell, muchachos y muchachas, sigue siendo accionista de Shell, y esto pinta de cuerpo entero lo que nos está pasando. No tenemos un Ministerio de Energía, tenemos una cámara de empresas con poder de ministerio y no tenemos un ministro. Tenemos al accionista de Shell. Tenemos un accionista de Shell que nada más que ahora las acciones la tiene, en vez de en papel, la tiene en dólares. Y cuando termine su mandato, yo le digo lo que va a hacer. La va a volver a comprar. Hay algo en lo que estamos de acuerdo. Pasan los años y seguimos siendo incómodos, Federico. Un abrazo. Muy incómodo. Chao, un abrazo. Buen fin de semana y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau. Quien estaba hablando con nosotros era el bioquímico Federico Bernal, quien en su momento, en el año 2005 más o menos, cuando yo laburaba en Le Monde Diplomatique, me tocó conocerlo con un libro que se llamó Petróleo, Estado y Soberanía, y la idea en ese momento era algo que se cumplió en parte, que era recuperar YPF y pensar una empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos.